abril, ya comenzamos el cuarto mes de este año. Siento que se va muy, muy, muy rápido y ya estamos a días de un lindo tiempo de reflexión donde el pueblo cristiano considera, a la luz del consejo de la palabra de Dios, el real significado de lo que algunos le llaman la pasión de Cristo, que es ese tiempo especial. Y con eso en mente, en el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos pensamientos sobre el tema ¿por qué razón vino Cristo a esta tierra? Un paréntesis en la serie que estamos llevando a través del libro de Proverbios. Vamos a mirar juntos lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Así que por favor, si me quieres acompañar con Biblia abierta en el libro de Gálatas, quiero mirar junto a ustedes el capítulo 4, versículo 4 como texto de trampolín para de esta forma desarrollar el tema que tiene que ver por qué razón vino Cristo a la tierra. Con Biblia abierta entonces en esa carta interesante, carta de Gálatas allá en el capítulo 4, que nos habla de nuestra libertad en Cristo Jesús. Cuando se estudia esta carta en los seminarios bíblicos, siempre se estudia Romanos y Gálatas porque hay un común denominador, la justificación por medio de la fe. Y a modo de base de lo que hoy vamos a considerar, en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando de la persona de Cristo Jesús. Verso 4 comienza él con un contraste, con esas palabras transitivas que producen cambio. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Pablo viene hablando que así nosotros éramos niños y estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, esclavos a causa del pecado sin tener la capacidad de liberación y con una ley que nos condenaba, que mostraba la santidad de Dios, nuestra pecaminosidad, pero que nos condenaba. Es por eso que como niños, como esclavos, bajo los rudimentos, dice el verso 3, pero cambio de contraste, de condición. ¿Cuándo vino el cumplimiento del tiempo? Cuando lo señalado por Dios se cumplió. Y hoy vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento de cómo Dios fue preparando el camino, la ruta de la redención. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, y la palabra enviar ex apostolos significa enviar con una misión a su hijo, nacido de mujer, y dice el texto, y nacido bajo la ley. ¿Por qué razón vino Cristo? Al mirar la ruta del Antiguo Testamento acerca de la venida de un Mesías, a la ruta acerca de la venida de un Salvador, si vamos a las escrituras, encontramos que desde el principio de la historia humana, el hombre, producto de su fracaso, se dio cuenta de la necesidad de un redentor, de la necesidad de un salvador, de la necesidad de que alguien cambiara la condición lamentable que el hombre experimentó a causa de la caída, a causa del pecado. Y es interesante, en uno de los primeros libros escritos en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, Job en su reflexión, en el capítulo 19, él ya proyecta, él ya cree, él tiene la suficiente revelación de Dios en su vida, aunque no hay nada escrito, no hay revelación escrita todavía, él tiene una revelación especial en la cual en el capítulo 19, verso 25, él anticipa la venida de un redentor. Ya en el capítulo 14, él se pregunta si el hombre muriese, volverá a vivir, pero en el capítulo 19, verso 25, Job reflexiona y dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él logra ver que hay una resurrección, que hay una esperanza, pero fundamentalmente que hay un redentor. Casi antes que escribiese Moisés el libro de Génesis, porque ya sabes, en capítulo 3 verso 15 cuando Dios está hablando a causa de la consecuencia del pecado, antes de establecer las consecuencias del pecado en Adán, en Eva, en la humanidad, en la tierra, el Señor también presenta el remedio, hablando a la mujer, diciéndole de su simiente y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Y ahí encontramos lo que estudiamos en un momento, el protoevangelio, la primera promesa que un descendiente de la mujer, un descendiente santo de la mujer,
triunfaría finalmente sobre la serpiente, sobre Satanás, porque al hacer caer a Adán y Eva, Satanás, su intención fue corromper la raza humana y que los seres humanos le diesen definitivamente la espalda a Dios. En los años del relato bíblico, en el flujo del pensamiento de un redentor, quiero saltar de Job 19:25, de Génesis capítulo 3, verso 15, la primera promesa escritural, el protoevangelio, la primera mención del evangelio de salvación. Una mujer a la cual era estéril, llamada Ana, ella clamaba al Señor por un hijo. Sabemos que Ana fue la madre del profeta Samuel. Y en el capítulo 2, verso 10 del libro de primero de Samuel, ella en un cántico de alabanza a Dios dice lo siguiente. Leo primero de Samuel, capítulo 2, verso 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Observa que ella comienza a ver el triunfo final de Dios sobre los enemigos. Y luego agrega, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Ella, por primera vez en las Escrituras, va a mencionar del ungido, o mejor dicho, el Mesías. Y encontramos acá que poco a poco Dios comienza a revelar la necesidad que en la historia humana venga un redentor, aquel que aplaste a la serpiente en su cabeza, aquel que Job dijo, yo sé que un día le veré a mi redentor, y ella aquí ve que ese redentor es un rey y será un rey poderoso. Ese es el sentir, ese es el pensamiento de los hebreos a través de la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué vendría en el futuro? Que alguien vendría. Dios fue más específico, habló de la casa de David, habló de su descendencia, el Mesías rey, el Mesías que sufriría, y la nación de Israel creció en esa esperanza. Es por eso que cuando llegamos a Lucas capítulo 2, verso 25, cuando traen a Jesús para presentarlo en el templo, vemos que ahí hay un hombre llamado Simeón, un hombre justo y piadoso, a quien el Espíritu del Señor le habló. Y en Lucas capítulo 2, verso 25 dice, y esperaba la consolación de Israel. Es decir, que este hombre confiaba en las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, que vendría un día un Mesías, un Redentor, un Salvador, aquel que redimiría a la nación de Israel, consecuentemente a la humanidad. Esperaba, dice el verso 25, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él, verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería él, Simeón, no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Es decir, que este hombre que descansaba en esas promesas históricas de la nación de Israel, Dios le reveló, no vas a morir, con tus propios ojos vas a ver al ungido, al Mesías, al Cristo. Verso 28, él le tomó, cuando María y José lo llevan, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, verso 29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque él confiaba y Dios le confirmó y tuvo en sus brazos al autor de la salvación. Esta es solo una pequeña muestra de la innumerable cantidad o evidencia de promesa de parte de Dios en el Antiguo Testamento de que un día vendría un redentor, el rey Mesías, el libertador de la nación de Israel. Es interesante que Pedro en su primera carta, él escribe lo siguiente acerca de los profetas del Antiguo Testamento que anticiparon la persona o la venida del Mesías o de Cristo. Leo en primera de Pedro y te animo a que abras tu Biblia ahí en tu casita donde estás o tu teléfono y observes en primera de Pedro en el capítulo 1 versículo 10 lo siguiente. Pedro dice así, acerca de la historia de la redención, cómo los profetas profetizaron e intentaron entender su profecía. Yo creo que ellos comprendieron lo que estaban diciendo, sabían que vendría un Mesías. Lo que ellos nunca supieron era poder, o lo que no pudieron saber fue identificar el personaje. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, los profetas
ministerio, los varones de Dios, hombres apartados por Dios para recibir un mensaje directo, los profetas que profetizaron de la gracia, mira cómo le llama, gracia destinada a vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Los destinatarios de la carta. ¿Quiénes son los vosotros? Los creyentes. Esta gracia de salvación inquirieron, investigaron diligentemente, con esmero, indagaron acerca de esta salvación. Nota que Pedro vincula la gracia destinada con la salvación. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, Tito capítulo 2, verso 11, se manifestó para salvación a todos los hombres mediante la persona de Cristo Jesús. Ellos escribieron, ellos profetizaron, ellos anunciaron la venida del Mesías, la venida del Rey, pero también la venida del Redentor. El verso 11 de Primera de Pedro capítulo 1 dice lo siguiente: escudriñando, investigando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Y fíjate que vemos acá que ellos indagaron porque no pudieron identificar quién era la persona específica, pero si ellos siguieron la ruta de la promesa de parte de Dios, indagando, buscando, tratando de descubrir quién era la persona, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos anunciaron entonces, en primer lugar, de la gracia destinada a vosotros, es decir, que a través de esta persona, el Cristo, Jesús, el Mesías, vendría la gracia de Dios, la gracia que los oyentes, los receptores de Pedro tenían nosotros, que tiene que ver con la salvación. Ahora, esta gracia destinada, determinada, decretada por parte de Dios. Esta gracia fue establecida aún antes de la creación de la tierra. En Apocalipsis capítulo 3, 13 verso 8 dice que adoraron al Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya vemos acá, Tito capítulo 1 versículo 2, que antes de la fundación de la tierra, aún antes de la creación del hombre, ya estaba destinado el Redentor, el Cordero de Dios. Dios lo estableció antes de la creación y Dios lo confirma después en la caída en Génesis capítulo 3 verso 15. Es por eso que Pedro hace énfasis en lo que ellos escribieron acerca de la gracia destinada a vosotros. En segundo lugar, ellos, los profetas del Antiguo Testamento, vieron, anticiparon los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo. Jesucristo sabemos que es llamado por Isaías varón de dolores, experimentado en quebranto. En otras palabras, ya los profetas del Antiguo Testamento sabían del sufrimiento del Mesías. De hecho, lo que estamos estudiando y lo que veremos durante estos días de Semana Santa, que es Isaías capítulo 53, ellos tienen claro ahí que el Mesías, el siervo de Jehová, el esclavo de Jehová, vendría a esta tierra a sufrir. Lo que a ellos les costó fue vincular Isaías 53, el siervo sufriente, con Isaías capítulo 11, que habla del Rey de Gloria, el Mesías que reina sobre esta tierra. Es por eso que muchos judíos llegaron a esta conclusión, que hay un Mesías Cordero, Isaías 53, que tiene que ver con un sufrimiento, con el sacrificio, con cargar los pecados de la humanidad como Dios lo revela en Isaías 53. Y por otro lado, ellos creían que había no solamente un Mesías Cordero que sufría, el sufriente, sino que había un Mesías León que tiene que ver con su reino, que tiene que ver con la descendencia de David, que tiene que ver con el león de la tribu de Judá, con la promesa que Dios le hizo a Judá en Génesis capítulo 49. ¿De qué hablaron entonces estos profetas sin poder identificar quién era la persona? La gracia destinada a vosotros, los sufrimientos de Cristo, y en tercer lugar Pedro enfatiza que ellos también hablaron acerca de las glorias que vendrían tras ellos, las glorias que vendrían tras ellos. Y es interesante que tiene que ver con la gloria del Mesías, con la gloria de su obra. Fue revelado que Cristo, después de su sufrimiento, ascendió a los cielos en gloria. Recuerda que en Juan capítulo 17, verso 5, en esa oración privada de Jesús con el Padre, en esa oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, verso 5, vemos que Jesús le dice al Padre: ahora Padre, ahora pues,
Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento van viendo esta gloria, y esa gloria la vemos que Jesús la tuvo antes de venir a esta tierra, y antes de morir él ora al Padre diciéndome: vuélveme aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Los discípulos fueron testigos, Hechos capítulo 1, versículo 9, que el Señor Jesucristo va a ascender. El momento histórico de esa gloria fue cuando el Señor asciende al cielo. En Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y por la revelación bíblica, Pablo dice en 1 Timoteo 3:16 que cuando Jesús se aparta, se eleva, va rumbo al cielo, a la casa del Padre. 1 Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que fue recibido arriba en gloria. Y cuando llega ante el trono celestial, cuando llega a la casa del Padre, cuando llega a la presencia de Dios, Pablo agrega lo siguiente: que tras su sacrificio, tras su obediencia, su sacrificio, las escrituras dicen que estando fue recibido arriba en gloria, y al ser recibido arriba en gloria fue exaltado por sobre todo. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Los santos de la antigüedad proyectaron esa gloria que Jesús tuvo antes de venir a esta tierra, esa gloria que Jesús le pide: vuélveme cuando regrese con la obra consumada, porque fue recibido arriba en gloria y fue exaltado sobre todo en la gloria. Y un día esa gloria vendrá acompañando al Señor Jesucristo en su segunda venida. Lo que los santos profetizaron se cumplió una parte, se cumplió su sacrificio, la obra consumada, el precio de la redención, pero esta gloria futura se cumplirá. Jesús lo dijo así, cuando Él regrese a esta tierra. En Mateo capítulo 24, verso 30 leemos: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán toda la tribu de la tierra. Y agrega, Jesús es quien dice estas palabras, Mateo 24, verso 30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, lo cual será para establecer su reino sobre esta tierra, como lo leemos en Apocalipsis capítulo 19, y el establecimiento de su reino sobre esta tierra, Apocalipsis capítulo 20. ¿Te das cuenta? Dios fue anunciando poco a poco, fue añadiendo su revelación, precepto tras precepto, concepto tras concepto. En la revelación progresiva Dios fue hablando, y estos santos, a pesar de que no sabían quién era específicamente el Mesías, ellos tuvieron la suficiente revelación para entender, porque ellos hablaron acerca de su redención, ellos hablaron acerca de la salvación, ellos hablaron acerca de su obra, ellos hablaron de su sufrimiento, ellos hablaron de la gloria que tendría tras él, y esa gloria será efectiva cuando Dios establezca su reino sobre esta tierra. Con esta información en mente, rápidamente consideremos, de acuerdo a lo que hemos estudiado o lo que hemos mencionado, con esta información en mente, consideremos las razones por las cuales Cristo vino a esta tierra y sus implicaciones. De acuerdo a las profecías, Cristo vino en primer lugar a esta tierra para revelarnos al Padre. Me gusta Juan capítulo 1, verso 18, que dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito del Padre, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a esta tierra para encarnar la palabra de Dios, porque Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero en los postreros tiempos habló por medio del Hijo. Jesucristo es el verbo de Dios encarnado. La Biblia es el verbo de Dios escrito, y Jesucristo es el verbo de Dios encarnado. Y Juan nos dice que Jesucristo vino para revelarnos al Padre. Si bien es cierto, hay una gran revelación de Dios en el Antiguo Testamento, y Él es Padre de la nación de Israel,
No había esa relación de dependencia de un hombre con Dios como su Padre. Cada vez que ellos se acercaban era Rey, soberano, Señor. Pero Jesucristo vino a revelarnos. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué nadie le vio? Porque Dios es espíritu. Juan 4:24 y 1 Timoteo capítulo 1 verso 17, Dios es invisible. Ahora, pero usted me dirá, pero algunos santos del Antiguo Testamento vieron a Dios. Sí, Moisés y Josué hablaron cara a cara con Dios. Sí, fue un aspecto de la revelación de Dios. Fue una forma, un antropomorfismo o antropopatismo en el cual Dios se presenta o se representa en términos humanos para que el hombre pueda entender algo acerca de la persona y el carácter de Dios. Pero las escrituras son enfáticas. Dios es espíritu y a Dios nadie le vio jamás. Ahora agrega el unigénito Hijo. Otras versiones como la Biblia de las Américas dice el unigénito Dios. Juan recalca acá en el texto griego, recalca a la persona de Dios, se identifica al Hijo como Dios. De hecho, en los primeros dos versículos de Juan capítulo 1, el verbo es Dios. En la teología de Pablo, en Romanos 9:5, en Tito capítulo 2, verso 13, él claramente reconoce a Jesucristo como Dios y esa es base de la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es el Curios, que Él es Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Postura que habla de comer en un banquete, como Juan, el discípulo amado, se recostaba cerca de Jesús. Tiene que ver con intimidad, tiene que ver con cercanía, tiene que ver con conocimiento mutuo y pleno. Que está sentado en el seno del Padre, hablando de Jesús, Él, ese es el sujeto, Jesús, le ha dado a conocer. Exegomai, Jesucristo es el revelador, es el expositor, presenta en detalle, explica, cuenta, revela, da a conocer la persona de Cristo Jesús. Y esto es interesante, porque por la primera razón por la cual vino Jesucristo a esta tierra fue para revelarnos al Padre. Moisés lo profetizó. Moisés siendo profeta, receptor y comunicador de la revelación de Dios, de la ley de Dios, de la instrucción básica de la nación de Israel, de la constitución de la nación de Israel, Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, anunció, profetizó que vendría otro profeta al cual deberían oír y atender. Y él habló acerca del Mesías, el Redentor. En Deuteronomio 18:15, leo para ustedes en la versión de las Américas, dice Moisés, un profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor, tu Dios, a él oiréis. Y se cumple en la persona de Cristo Jesús. Es por eso que en esa conversación sobre el camino al Padre, Jesús le dice a Felipe en Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Verso 10 de Juan capítulo 14, las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, Él venía a cumplir, a revelar el carácter, la persona, los propósitos del Padre. Cristo es la respuesta a la pregunta del hombre, ¿cómo es Dios? Ahora, la única manera, y lo dice Jesús en su oración en Juan capítulo 17, la única manera de conocer a Dios es a través de su Hijo. Y la única forma de conocer hoy al Hijo es a través de su palabra, porque Jesús dijo, Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio de mí. Frente a la pregunta, ¿por qué Jesús vino a esta tierra? Después de estudiar las largas enseñanzas del Antiguo Testamento, vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra en primer lugar para revelarnos al Padre. En segundo lugar, Jesucristo vino a esta tierra para reinar sobre su pueblo. ¿Por qué reinar sobre su pueblo? Porque tenemos la profecía del Mesías Rey. No solamente el Mesías Redentor o el Cordero, el siervo Cordero, sino también el Mesías León, el Mesías Rey, el Mesías que traería justicia y paz sobre esta tierra. Bien, vemos acá entonces que en segundo lugar, Jesucristo vino para reinar sobre su pueblo. Es interesante que cuando Jesús nace, posiblemente 2 años después del nacimiento, finalmente llegan unos personajes de Oriente. Mateo capítulo 2, verso 1 dice lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos
que ha nacido. ¿Cómo supieron ellos que Jesús había nacido? Dice el texto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarles. Ellos siguieron la ruta de las estrellas. Ellos también siguieron la ruta de las escrituras. Son hombres sabios, conocen las profecías del Antiguo Testamento. Estos hombres sabían, exactamente, hombres sabios sabían que la venida del Rey de Gloria venía, estaba, ya había nacido. Por lo tanto, ellos venían a homenajear, venían a reconocer, venían a adorar al Rey de los judíos que había nacido. Con eso en mente, que vino para reinar sobre nosotros, eso nos hace recordar la promesa que Dios hizo a David. ¿Recuerdas? Segundo de Samuel capítulo 7, David quiere construir quiere construir un templo para la morada de Dios, el tabernáculo, el arca del testimonio. Él quiere construir un templo y Dios le dice, tú no lo vas a hacer, pero tu hijo. Pero Dios entra, segundo de Samuel, capítulo 7, verso 16. Dios entra en una promesa con David. Todo lo que Dios viene diciendo acerca del Mesías ahora se centra en una familia específica, en la familia de Isaí, en la descendencia de David. Y Dios le dice en segundo de Samuel capítulo 7 verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En todo este capítulo Dios le promete a David que un descendiente de su casa va a tomar el trono y va a reinar sobre la nación de Israel. Contiene acá, vemos acá el pacto, se conoce en teología como el pacto davídico, pacto que reiteradamente a través de los salmos, a través de los profetas, tú puedes ver a Isaías, puedes ver a Jeremías, puedes ver a Ezequiel, que ellos vez tras vez mencionan, al igual que los salmos, mencionan este pacto porque Dios promete que de su descendencia vendría el rey. 700 años después de la profecía de Isaías, porque Isaías en el capítulo 9, 750 años antes de Cristo, él va a anunciar que una muchachita, una virgen tendría un hijo. Eso se cumple en María, y cuando antes de que ella quedase embarazada, encontramos aquí la presentación de este rey a María. Lucas capítulo 1, versículo que me encanta, verso 30. Es interesante ver ahí que Lucas capítulo 1, en el verso 32, el ángel le dice a María, este será grande, hablando de Jesús, del hijo que nacería. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, mira, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nuevamente las mismas tres palabras claves que Dios le prometió a David 1000 años atrás. Dios le promete, le dice casa, trono y reino. Es por eso que vemos que Dios hizo la promesa a David de un rey. María se le hace la presentación, ella sería madre y sería el cumplimiento de esa profecía que Dios había dado. Ahora, lamentablemente, esa persona, el hijo de María, se presenta a los suyos, Juan capítulo 1, versículo 11, y los suyos que no le recibieron, rechazaron a su Mesías, rechazaron a su rey. Jesucristo venía en primer lugar para revelarnos al Padre. En segundo lugar venía para reinar, establecer su reino. Jesús dijo, si yo por el Espíritu echa fuera a los demonios, sabéis que el reino de los cielos en medio de vosotros está. Y la nación de Israel, con toda la evidencia escritural, con todas las señales que Jesús presentó, con toda la evidencia que él presentó, ellos deberían haber dicho, Señor, reina sobre nosotros, como falsamente o emocionalmente lo proclamaron el domingo de entrada de Ramos, como se le llama, o la entrada triunfal. Pero a través de sus líderes, la nación de Israel deliberadamente rechazaron a su Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué fue lo que ocurrió con ese reino ofrecido, con ese reino pactado, con ese reino profetizado, con ese reino presentado? Ese reino fue pospuesto. Mateo capítulo 23, el verso 37, Jesús mirando
a días de su crucifixión, mirando Jerusalén. Mateo capítulo 23, verso 37, Jesús dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Vez tras vez, a través de sus profetas, Dios llamó a la nación de Israel al arrepentimiento y le dijo: si me obedecen, si guardan mis mandamientos, yo los voy a traer de los cuatro cabos de la tierra y cumpliré mis promesas, porque Dios lo pactó a Abraham, Dios lo pactó a David, Dios se lo prometió a la nación de Israel. Dice: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, verso 38, vuestra casa os es dejada desierta. Recuerda, casa, trono y reino. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo afirmó entonces que un día vendría a esta tierra, y vendría como con poder y gran gloria. Por lo tanto, su propósito de reinar, ahora Él es el rey en nuestras vidas. Hay un reino sobre nosotros que es el reino de Dios. Hay un reino dentro de nosotros que es el reino espiritual, del cual Jesucristo es rey. Pero hay frente a nosotros en el futuro un reino que tendrá que cumplirse en esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para revelarnos al Padre. Él tiene que venir para reinar sobre esta tierra. Cierro este punto con Mateo capítulo 24, verso 30 al 31. En Mateo capítulo 24, verso 30 al 31 dice: entonces, palabras de Jesús, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará, ¿dónde? En su trono de gloria, casa, trono y reino. ¿Por qué? Porque Jesucristo venía para revelarnos al Padre. Jesucristo venía para establecer su reino. Pero principalmente Jesucristo venía para redimir al hombre. Usted conoce Romanos capítulo 3, verso 23, donde dice que por cuanto todos pecaron. Pero en verso 24, Pablo nos enseña lo siguiente. Romanos capítulo 3, verso 24. Jesucristo venía para redimir al hombre. Dice Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin duda alguna, este era el plan esencial de Dios, la salvación del pecador. Si bien es cierto, podemos tomar toda la revelación bíblica y toda la historia humana y decir que el propósito de la historia humana es la alabanza de la gloria de Dios, porque fuimos creados para su gloria, somos salvos para su gloria. El hombre vive para glorificar a Dios, pero dentro de ese plan de llevar gloria a Dios también hay un propósito soteriológico, que es la salvación. Jesucristo lo resumió en estas palabras. Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿por qué venía Él a salvar lo que se había perdido? Porque el hombre, producto de la caída, tiene un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que nace con naturaleza pecaminosa. El problema del pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es interesante que el profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, dice lo siguiente acerca del pecado de la nación de Israel y la santidad de Dios. Dios dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado del hombre le separa de Dios y le condena. Es por eso que el hombre necesita un redentor, necesita un salvador, porque el hombre a sí mismo, aunque quiera buscar a Dios y se arrepienta, es imposible porque lleva en sí la mancha del pecado. Jeremías, en una forma gráfica, en el capítulo 2, verso 22, dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor, y todas nuestras justicias
son nada más que un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué Jesucristo debía venir a redimir al hombre? Por el problema del pecado humano. No nos podemos salvar a nosotros mismos. No hay nada dentro de nosotros, una llamita, una posibilidad, como enseña el Yin y el Yang, que en la parte mala hay esencialmente algo bueno. En el ser humano, desde la cabeza hasta la planta de los pies, no hay nada sino hinchazón, podredumbre. Estamos enfermos a causa de nuestro pecado, por el problema del pecado, por el precio del pecado. No solamente somos pecadores, sino que Dios sentenció, Ezequiel capítulo 18, verso 20, el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el hombre es pecador por el problema del pecado. Y en segundo lugar, por el problema del precio o la pena del pecado. El hombre debe morir y morir bajo la ira de Dios. Eso significa no simplemente experimentar muerte, sino el castigo eterno, la ira de Dios sobre su vida. Ahora, ¿cómo solucionó Dios este problema de la pena, del precio del pecado? Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros, por ti, por mí, por los salvos, por los creyentes, por aquellos que es eficaz la obra de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El precio de la redención la constituye la sangre de Cristo. ¿Y qué significa la sangre de Cristo? Que Él dio su vida, Él tomó mi lugar, Él pagó mi deuda, Él pagó el precio, Él cargó mi pecado y de esta forma entonces obtener el perdón. El hombre tiene naturaleza pecaminosa. ¿Por qué necesita un redentor? Porque el hombre es un pecador. En segundo lugar, porque el precio del pecado es la muerte. Y porque el hombre, para que se acerque a Dios, para que pueda tener comunión con Dios, necesita estar perdonado. Colosenses, capítulo 1, verso 14, necesita el perdón. Colosenses, capítulo 1, verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El hombre tiene el problema del pecado. El hombre tiene el problema del precio del pecado. Y el hombre necesita ser perdonado. Y para ser perdonado, alguien tiene que pagar efectivamente su deuda. Cancelar su deuda. Pagar el precio de su pecado. Por eso Colosenses 1:14 dice, en quien, en Jesucristo, tenemos redención. Fuimos comprados. Se nos compró, se nos sacó de la esclavitud del pecado. El precio fue su sangre, su vida en lugar nuestro. El perdón es la consecuencia de la redención. Y este perdón es según las riquezas de la gracia de Dios. ¿Por qué me perdonó? Solamente por gracia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a salvar al pecador. Es por eso que Jesús, aún antes de morir en la cruz, Juan capítulo 5, verso 24, Jesús nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué vino Cristo? Para revelar al Padre, para reinar sobre esta tierra, pero su reino fue pospuesto y finalmente Jesús vino para redimir al hombre. ¿Por qué? Por el problema de mi pecado, por el problema de la pena o el pago de mi pecado, porque yo necesitaba perdón y solamente obtengo perdón cuando me abrazo a la cruz de Cristo, cuando me arrepiento de mis pecados, cuando reconozco la bajeza de mi corazón, cuando reconozco la obra consumada de Cristo Jesús y lo reconozco en mi vida como el Salvador, como el Señor de mi vida. Solo entonces y solo ahí realmente seré salvo. Y esto no es una cuestión de hacer una oración, levanta tu mano para recibir a Cristo. La salvación es convicción del Espíritu Santo y es el cambio en nuestras vidas cuando nos arrepentimos y abrazamos la obra de Cristo con fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el llamado del Evangelio. ¿Por qué razón vino Cristo? Para revelarnos al Padre, para reinar, pero para ser nuestro Redentor. Y durante estos días, recordar entonces que no hay fecha, diría yo, más solemne, más especial que estas fechas de reflexión en la obra consumada de Cristo Jesús. No puedo caer al extremo de decir ningún creyente puede tomarse este fin de semana que viene de vacaciones,
Pero la verdad que más que un fin de semana de vacaciones, es un fin de semana para reflexionar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que el Señor nos dé entendimiento y comparte este video para que otras personas más puedan entender por qué razón vino Cristo a esta tierra. Por lo tanto, tú necesitas ese encuentro personal con Cristo Jesús, arrepentirte de tus pecados, reconocer la obra de Cristo a tu favor y recibir a Jesucristo como tu Salvador, como el Señor de tu vida. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites considerar tu palabra. Te agradezco, Señor, por quienes hoy están junto a nosotros, por quienes han visto este video, aquellos que lo verán tal vez en forma diferida. Que este tema sea de bendición en su vida y de comprensión y que nos humilla a nosotros en el hecho de pensar que solamente nuestra salvación es por gracia, es un regalo tuyo. Y que este entendimiento nos ayude a amar, a servir, a obedecer mejor a aquel que es el autor de nuestra salvación. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, produzca ese cambio en la vida de aquellos que hoy estamos escuchando tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.